Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Centro Pixels. Este video tutorial va a ser un poco corto porque lo que pretendemos es explicaros y prepararos para el tercer video tutorial de lo que va a ser la gestión de pinceles en Clip Studio. Pero es que antes hemos considerado que debemos explicaros un poco las diferencias entre los tipos de pinceles y sobre todo el tipo de manera de pintar que se puede abarcar, al menos de manera generalizada, ¿no?, en esto de la ilustración digital. Vale. Por un lado, tenemos que entender que, salvo Photoshop, que a día de hoy se ha quedado bastante atrasado en esto, todos los programas de pintura digital, Sketchbook, Paint Toolside, Clip Studio, Krita, ¿vale?, incorporan pinceles que obedecen a un sistema de fundido de colores, ¿veis? Como esto de aquí. Lo que hace es arrastrar la pintura y fundir los colores de una manera natural. Photoshop tiene un fundidor de pinceles, pero no va tan bien como estos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenido en cuenta eso, vamos a analizar tres tipos de pintura. La que se ha usado hace, bueno, hoy día ya sigue utilizándose mucho, ¿no? Pero que antes se usaba de manera muy habitual, era un tipo de pintura un tipo de coloreado digital que funcionaba de la siguiente manera. Nosotros, por ejemplo, ¿no?, como en este caso, hacíamos una máscara, ¿ok? Y teníamos nuestro personaje, bloqueábamos la capa y ahora con pinceles lo que hacíamos era, bueno, darle un color base. Imagina, bueno, verde no va a ser, ¿no? Pues vamos a ponerle un naranja clarito, ¿ok? Y a partir de esto, lo que se hacía era empezar a usar, pues antes sobre todo se usaba aerógrafo, ¿no? Conozco hace muchos años, hace 10 años o 15 años, como compañeros míos usaban el aerógrafo para colorear, ¿no? Para hacer este tipo de color, digamos, como más tirando a realista, ¿vale? Para ir atacando por zonas, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, por supuesto, usaban más tipos de pinceles, no solo esto, vaya, pero sobre todo era este tipo de coloreado, ¿no? Esta idea de enmascarar una capa, usar grandes pinceles de área, etcétera. Este programa incorpora pinceles de acuarela que son muy buenos para esto, ¿vale? Y, por ejemplo, si nosotros hiciésemos un brazo, ¿no?, vamos a hacer un brazo cartoon, ¿vale? Estilo Visual Development, así, y lo rellenáramos con un color base, una herramienta que viene muy bien, ¿vale? Son estos pinceles de acuarela, donde yo destacaría, el que se suele usar es el Opaque Watercolor, pero a mí no es el que más me gusta. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo, ¿vale? El Opaque Watercolor, vaya, este lo tengo personalizado. Este de aquí. Este es el que viene por defecto con el programa. A mí está muy bien porque me funde los colores a la vez que me los permite aplicar, etcétera. Lo malo es que en muchas ocasiones acaba dejando esta especie de, ¿vale?, de resobado. Y esto es una cosa del coloreado digital que tenéis que evitar en la medida de lo posible. Este efecto de resobado lo que acaba demostrando es inseguridad en el trazo, ¿vale? Como aquel que cuando dibuja utiliza un montón de líneas, ¿no?, para hacer el personaje, ¿no?, demostrando la inseguridad que está buscando. Con el color nos da este efecto que es muy similar a lo que sería la cera de una vela cayendo, ¿vale? Si os imagináis una vela aquí, ¿no? Todas estas vetas de la cera, esta piel nos está dando un acabado que lo que deja entrever es toda esa cantidad de trazos que hemos necesitado para resolver el área de color. Y lo malo es que la piel, en vez de parecer piel, acaba pareciendo cualquier otra cosa, ¿no? Por esa textura innecesaria. Estos trazos no nos están marcando realmente el volumen, ni nos están definiendo los músculos concretos que hay aquí. Simplemente son un resultado de una superposición de trazos que hemos necesitado nosotros para llegar al acabado, ¿vale? Entonces, a mí personalmente, aunque este pincel se puede usar de manera profesional, de hecho con trazados más grandes para marcar volúmenes, ¿de acuerdo? O sea, ya controlando un poquito el tema de musculatura, etcétera. Personalmente me parece mucho mejor pincel Smooth Watercolor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este pincel hace lo mismo, pero sin embargo nos permite en sus aplicadas lentas, ¿veis?, crear estos fundidos suaves muy buenos, pero a la vez yo puedo establecer, ¿veis?, ciertas zonas de corte que me pueden servir para delimitar las sombras de los volúmenes. Y a mí, para hacer un acabado más suavecito, ¿no?, para imitar el render de 3D de los personajes cartoon, está muy bien, ¿eh? Nos permite hacer, ¿veis?, un tipo de coloreado de esta manera. Entonces, es importante que cuando coloreamos en digital, con todo esto que decimos, optemos por alguno de los coloreados que os vamos a explicar. Y no quedarnos en un intermedio, intentar llegar a hiperrealismo definido y quedarnos de repente en, pues bueno, en un estilo en el que de repente se ven aquí todas esas trazadas, porque esto es una guarrada y es muy amateur, ¿vale? Queda un toque que no funciona nada bien. Entonces yo o bien utilizaría un estilo fundido, o bien utilizaría un estilo que
para todos los que han usado Photoshop toda la vida, ¿vale? Es este estilo grunge, este estilo donde se pinta por transparencias. Me explico. Los pinceles de este tipo suelen tener un alfa, ¿no? Una punta de pincel que tiene una forma muy definida. Y entonces, ¿veis? Como esta. Entonces, con diferentes dinámicas que veremos en el tutorial número 3, lo que hacen es aplicarse por transparencia. Esto es, la primera trazada es gris suave y a medida que yo sobrepongo trazadas, ¿veis? Van quedando esos efectos. Este estilo de coloreado es muy popular hoy día, de hecho, y se suele utilizar muchísimo, y sobre todo en programas como Photoshop que no tienen unos pinceles predeterminados, que por supuesto configurados puedes hacerte virguerías, ¿no? Pero hay mucha gente que utiliza este tipo de pinceles para dar ese acabado sucio, ¿no? Esa textura tan vibrante, tan que está muy bien, es otra manera de colorear, muy efectiva, la verdad que, como os decimos, hoy día tiene mucho tirón. Y por supuesto, en este programa, al igual que en Photoshop, podemos hacernos pinceles de este tipo, ya lo veremos en el siguiente video tutorial, ¿vale? Para hacer acabados y para hacer estilos de coloreado que sean más grunge, más oscuros, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos pinceles grunge no vienen por defecto con el programa, pero ya podéis encontrar un montón de personas que se están dedicando a crearlos, ¿vale? Para sustituir a los pinceles más, digamos, orientados a lo que es el cómic que vienen por defecto con el programa, o imitando las técnicas tradicionales. Estos pinceles grunge, que a día de hoy no vienen por defecto con el programa, pero es igual, os podéis descargar y en el siguiente video tutorial os enseñaremos a hacerlos. ¿Veis? Entonces decimos un acabado más fundido y un acabado más grunge, más sucio. Este programa, que cuenta con pinceles de fundido, nos permite una opción intermedia que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y para mí el cabecilla de todos estos, de esta solución intermedia es el Oil Paint Flat Brush, que vosotros lo tendréis como pues, brocha plana de pintura al óleo, ¿vale? Bien, este pincel de aquí, este que tengo, ¿veis? De hecho, ese que se conserva en castellano, es el que permite este acabado de textura que mencionábamos. ¿De qué nos sirve? Pues muy bien, podemos crear todo ese registro de texturado a través de patrón, ¿veis? Lo que hago no es dibujar calles, ¿vale? Igual que en el grunge. No se trata de colorear haciendo trazados de dirección porque nos estamos cargando el volumen. Se trata de usar la parte plana de la brocha y usar con el cuentagotas y el propio trazado ir definiendo volúmenes que nos den lugar a una forma. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver un ejemplo de esto, ¿ok? Así podemos estar realizando un rostro de un personaje y lo que estamos haciendo es utilizar los diferentes valores de grises para representar esto. Este tipo de registro también es muy interesante, es muy parecido al grunge que tenemos arriba, pero conserva esa impronta, ¿no? de mezclar los pinceles, que la verdad es que funciona muy bien. A mí personalmente me encanta este pincel y lo uso pues, todos los días en mi proceso de trabajo. Veis que rápidamente puedes crear un personaje con una multitud de matices buenísimos y no has necesitado fundir, o sea, no has necesitado está recurriendo aquí a buscar diferentes valores de grises. ¿Por qué? Pues porque con un gris muy oscuro, un intermedio y el claro, usando el cuentagotas, ¿veis? Me va fundiendo los diferentes planos de color. Y la verdad es que el resultado es muy bueno con poco esfuerzo, ¿vale? Pero lo importante de este tipo de trabajo de pincel es, como veis, que no utilicéis, como os decimos, para hacer detalles así. Si usamos la textura y en el grunge igual, para definir los volúmenes a través de tracitos, acabamos perdiendo esta sensación de textura grunge. O sea, tenemos que usar todo el grosor del pincel para definir los planos de volumen. Es un poco más complicado pintar de esta manera porque requiere saber de volumen, de anatomía y de planos de grises y oscuridades a la vez que trabajamos. Pero los resultados son muy buenos. Así que bueno, ya en el siguiente video tutorial veremos cuáles son las herramientas para poder crear pinceles estilo grunge y avanzaremos un poco en esta técnica. Pues nada más, esperemos que os haya gustado, estad atentos, like y suscribiros, ya sabéis, y nos vemos en el próximo video tutorial. Gracias y un saludo.